La influenza, las respuestas de la ciencia. Vamos a continuar esta conversación con nuestros invitados, la doctora Yolanda López Vidal y el químico Benjamín Ruiz Loyola. ¿Qué se requiere para que, o cuánto nos falta para que volvamos a la normalidad? Yo creo que nadie sabe la respuesta con precisión. ¿De qué va a depender? De que el número de casos realmente esté en disminución, de que el número de contactos realmente esté hacia abajo. Digo realmente porque los datos siempre, cuando se presentan día a día, uno se hace un cierto número de preguntas, ¿no? Yo creo que todos somos igual, Antonio, Rita, doctor Ruiz Loyola, siempre decimos, bueno, ¿y qué hacían las personas que se murieron? ¿Y por qué unos sanan perfectamente, quedaron infectivos? ¿Fue eficiente el medicamento? ¿Existen datos de vigilancia, de no resistencia al medicamento? En fin, yo creo que vamos aprendiendo conforme los hechos y los resultados preliminares e incompletos nos permiten. Es difícil tener una posición o una opinión madura acerca de este problema. ¿Qué podemos hacer en la Facultad de Medicina? Ya se han pronunciado varios de ellos, como la capacidad de secuenciar y caracterizar los genomas, la capacidad de llevar a cabo la respuesta inmune, de cómo unos respondieron de forma eficiente sin medicamento o con el medicamento, o los que fallecieron, en donde se puede determinar fácilmente inmunológicamente, tener una respuesta útil. ¿Qué requiere la Organización Mundial de la Salud para determinar cuáles van a ser las variantes de la próxima vacuna? ¿Cómo no estamos preparados para crear las nuevas vacunas aquí en México nuevamente por la falta de apoyo en investigación? Pero que a lo mejor podríamos estar listos en otras fases, irnos preparando para las siguientes pandemias, no dejar que vuelvan a pasar lo que se han estimado en fórmulas matemáticas de que en próximos 40 años vendrá la siguiente. O sea, ¿qué podemos ahorita hacer para conocer el porqué, el para qué de esta pandemia? ¿Cómo podemos aportar este conocimiento y mantener viva esta investigación? Programas de vigilancia, de centinela, estar alertas, tener datos sólidos en epidemiología, en la ciencia básica que nos corresponde más a instituciones como la UNAM, en la salud pública, el conjugar estos esfuerzos, el comunicarnos más hacia adentro y hacia afuera en todos los sentidos. Sí, el tener el que cada sector de los investigadores puedan participar con su granito de arena. ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Realmente va a ser un vehículo de transmisión? En algún momento se ha reportado la presencia de ese virus en otros sitios. ¿Sabemos si está presente en el agua en forma inerte este virus de la influenza? ¿Cómo va a impactar en el medio ambiente, no? Todas estas preguntas que uno se genera y que... Es una oportunidad científica, Benjamín. Para medicina, decía la doctora, pero también biomédicas. Yo quiero verlo así. Yo quiero ver más que un problema serio, una enorme oportunidad. Primero, para que los políticos hagan a un lado las agendas políticas y entiendan que, por un lado, con la salud no se juega. Si la vida es el bien más preciado del ser humano, la calidad de vida va asociada a esto. Y por otro lado, tienen que entender, de alguna manera, o empezar a entenderlo, que la investigación y la educación no son de ninguna manera un gasto, son una inversión que va orientada hacia mantener la soberanía del pueblo mediante su independencia científica y tecnológica. En tanto sigamos siendo dependientes científica y tecnológicamente del exterior, no somos un pueblo soberano, por más que los políticos se rasguen las vestiduras y digan que sí. No es cierto. Y quien tiene la culpa de que esto no sea cierto son ellos, que son los que prefieren aumentar el gasto legislativo, aumentar el gasto en procesos electorales y disminuírselo a educación y a investigación. Retomo el tema de la salud. Hay un residente de medicina. Dice, en los hospitales
Espero ustedes nos pueden ayudar. En los hospitales, y podría decir casi en todos del Distrito Federal, tengo conocidos en la mayoría de ellos. Al personal de salud, hablo de residentes, médicos de base y enfermería, no se nos está otorgando protección adecuada. Cubrebocas de alta eficacia, gogles para atender a pacientes con sospecha y casos confirmados de influenza. Viéndolo desde cualquier punto de vista, el trabajador, que no somos, como estudiantes o simplemente por derechos humanos, no tienen derecho a exponernos y someternos a un alto riesgo de contagio e incluso morir por no contar con la protección adecuada. ¿Algún comentario sobre esto? Totalmente inadecuado. Si esto está sucediendo, bueno, pues serán ellos el principal contacto para los pacientes que lleguen a hacerse un diagnóstico y que será precisamente el residente el que los contagie de este virus de la influenza, ¿no? Entonces, la cadena se continúa por estas faltas de medidas de prevención en las cuales, si están en un ambiente hospitalario, independientemente del nombramiento que tengan, si están al frente del paciente, es muy clara la indicación que el cubrebocas que deben de usar no es el que dan en el metro, es el que tiene un poro de filtración de mucho mayor eficiencia, dado que su exposición se incrementa porque los pacientes que llegan, los individuos que llegan a los hospitales son de alto riesgo. Entonces, hacer las señalizaciones pertinentes en cada una de sus instituciones y que se remedie a la brevedad posible. Esto no es lo indicado y deberán de protestar para tener esta protección, si no serán ellos mismos los promotores de que se lleve a cabo los contagios continuos. Una serie de preguntas que llegan, por supuesto, alrededor de la vacuna, de lo que va a tardar, de la posibilidad de que haya el número que se requieran en cuanto al problema, bueno, para desaparecer o para controlar el problema. Y otra llamada que tiene que ver con que dicen que si hasta que aparezca la vacuna realmente se va a saber o sentir que ya se controla la epidemia. Químico Benjamín, ¿qué nos dirías? La epidemia se va a ir controlando mediante el uso del medicamento. La vacuna va a ser un método de prevención más que de control. Esto hay que dejarlo muy claro. Y dentro del proceso de elaboración de la vacuna intervienen unos cuantos factores científicos y muchos factores de carácter político-económico. Entonces hay que buscar que se llegue al momento adecuado desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, que no ponga en demasiado riesgo a la salud. Yo creo que la doctora Yolanda nos puede comentar un poco más de esto, de cómo va el proceso, precisamente porque como ella está en contacto con la producción de vacunas para tuberculosis con la Organización Mundial de la Salud, tiene un conocimiento mucho más profundo de esto. Debo de mencionar que existen una gran diversidad de comités y hay un comité propio para la influenza. Sin embargo, también debo de comentar que los productores más importantes de las vacunas están en Europa, ¿sí? Y en una pequeña proporción en Estados Unidos. ¿De qué depende? ¿Quién dice qué vacuna, cuándo y cómo? ¿Sí? Ahorita están en el momento, en la espera, en que la Organización Mundial de la Salud, con argumentos científicos y, por supuesto, políticos, deberán de decidir en un tiempo relativamente corto si este virus que está causando esta pandemia que se describe, se reporta por primera vez en México, es lo suficientemente importante para ser incluida en la próxima vacuna. ¿Por qué es importante? Porque la forma en cómo se hace, que es a través de una plantilla maestra de un virus que se encuentra en los laboratorios productores de la vacuna, al recombinarlos con los nuevos factores de virulencia, que si bien se llaman nuevos porque no tienen homología con los previamente conocidos, ¿sí? Se tienen que hacer sitios de mutagénesis dirigida para quitarle la virulencia y generar la inmunogenicidad mediada. Y de ahí siguen los análisis en fases preclínicas hasta finalmente la liberación de los mismos. Esto se hace tanto en líneas de cultivo celular como en embriones de pollo y se miden los niveles de producción de interferón alfa y beta. De tal forma que estamos en tiempos entre los 5 y los 6 meses para la producción y garantizar las dosis. Aunque también de alguna manera se lee entre líneas que el número de dosis será insuficiente. Entonces tendrán que tomar esta decisión
en breve, ¿sí?, para saber si esta va a ser incluida, dado los datos que ocurren en todo el mundo, ¿sí? Y el porcentaje de muertes más alto es en México, con un 3.4 ahora, ha disminuido de un 7 hasta un 3.4, y en Estados Unidos es 10 veces por abajo, lo cual la posiciona en una influenza de leve a moderada.